Nos adentramos hoy en un caso que ha fascinado y horrorizado al mundo por igual. La historia de Jeffrey Dahmer, un hombre cuyos actos nos confrontan con la oscuridad más profunda del alma humana. Tenemos aquí un montón de información, recortes de periódicos, entrevistas, informes policiales. Un auténtico rompecabezas de una mente perturbada. Y nuestro objetivo hoy es intentar reconstruir ese rompecabezas, No para justificar lo injustificable, sino para comprender cómo se gestó semejante horror. y para intentar responder a esa pregunta que siempre nos asalta en estos casos. Podríamos haberlo visto venir. Había señales que pasamos por alto. Empecemos por el principio. Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee en 1960, Una ciudad industrial a orillas del lago Michigan. un lugar aparentemente normal para una infancia que, según algunos, ya apuntaba a una cierta anormalidad. Hay quien describe a Dahmer como un niño solitario retraído. Otros hablan de una fascinación temprana por la muerte. Ya de niño coleccionaba insectos muertos, los diseccionaba. Incluso se dice que guardaba los huesos de animales en frascos de formol. Una macabra colección que ocultaba en el bosque cerca de su casa. Una especie de laboratorio de la muerte en plena naturaleza. Un indicio de lo que se estaba gestando en su interior. Pero también hay quien describe a Dahmer como un niño normal. Con una familia aparentemente normal. Padre químico, madre ama de casa. Un hermano menor, David, Una vida común y corriente en un barrio residencial de clase media. y sin embargo algo se torció. ¿Fue la frialdad emocional de su padre? La inestabilidad mental de su madre. ¿O acaso Dahmer nació ya con esa oscuridad en su interior? Es la eterna pregunta. Naturaleza versus crianza. ¿Qué peso tiene cada factor en la formación de un monstruo? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que Dahmer experimentó un cambio notable en su comportamiento alrededor de los 14 años. Justo cuando empieza la adolescencia, Comenzó a beber en exceso. se volvió más retraído, más solitario. Sus notas en el colegio empeoraron. Se distanció de sus amigos y de su familia. Y sus fantasías se volvieron más oscuras, más violentas. Fantasías sexuales que giraban en torno al control, la dominación, la muerte. Fantasías que con el tiempo se convertirían en una terrible realidad. Dahmer se graduó en el instituto en 1978. Y ese mismo verano cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, un joven de 18 años que hacía autostop. Dahmer lo invitó a su casa con la promesa de una cerveza. Lo drogó, lo estranguló y después lo desmembró. Escondió los restos en el bosque, cerca de la cabaña donde guardaba sus macabras colecciones. El primer acto de una serie de asesinatos que se extendería durante más de una década. Un horror que conmocionaría al mundo entero. Tras este primer asesinato, Dahmer intenta rehacer su vida, Se matricula en la Universidad Estatal de Ohio. pero el alcoholismo lo puede. Abandona los estudios después de solo un semestre. Desmoralizado y a la deriva, se alista en el ejército. Es destinado a Alemania Occidental como médico. Pero allí también su adicción al alcohol lo persigue. Es dado de baja con deshonor en 1981. De regreso a Estados Unidos, se instala en Miami Beach. Intenta pasar desapercibido, empezar de nuevo. Pero su pasado lo atormenta Sus fantasías lo consumen. y vuelve a caer en la bebida. Finalmente, en 1982, regresa a Wisconsin. Se instala con su abuela en West Allis, un suburbio de Milwaukee. Intenta controlar su alcoholismo. Busca trabajo, asiste a la iglesia Pero la oscuridad lo acecha. y pronto vuelve a atacar. Durante los siguientes 10 años, Jeffrey Dahmer asesina a 16 hombres jóvenes. Los atrae a su apartamento con la promesa de sexo o dinero Los droga, los tortura, los asesina. y después realiza actos de necrofilia y canibalismo con sus cuerpos. Un horror inimaginable. Un descenso a los abismos más oscuros de la mente humana. ¿Cómo pudo Dahmer cometer semejantes atrocidades? ¿Qué lo llevó a convertirse en un monstruo? Hay muchas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. Algunos expertos apuntan a su infancia traumática. La frialdad de su padre, la inestabilidad de su madre, Otros hablan de una predisposición genética a la violencia. o de una alteración neurológica que afectaba a su control de impulsos. También se ha especulado con la influencia de la pornografía y la cultura de la violencia. Y con el hecho de que Dahmer se sentía como un marginado, un extraño en su propia piel. Un solitario que buscaba conexión en los lugares equivocados. Lo que sí sabemos es que Dahmer era un maestro de la manipulación. Engañaba a sus víctimas con su encanto superficial Las drogaba para someterlas a su voluntad. y después las torturaba y las asesinaba sin piedad. Un depredador que actuaba con una frialdad escalofriante. Dahmer fue finalmente arrestado en 1991. Gracias a la valentía de una de sus víctimas, Tracy Edwards, que logró escapar de su apartamento.
En el juicio, Dahmer se declaró culpable de 15 cargos de asesinato Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. y murió en prisión en 1994 a manos de otro recluso. Un final trágico para una vida marcada por la violencia y el horror. El caso de Jeffrey Dahmer nos confronta con la parte más oscura de la naturaleza humana. Con la capacidad para el mal que todos llevamos dentro. Nos obliga a preguntarnos qué nos hace humanos. ¿Y qué nos separa de la barbarie? Es una pregunta inquietante, sin una respuesta fácil, Pero es una pregunta que debemos hacernos. para comprender mejor el mundo en que vivimos. Y para intentar evitar que tragedias como la de Dahmer se repitan. La historia de Jeffrey Dahmer es una advertencia. Un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Y de que todos debemos estar alerta para detectarlo y combatirlo, Para que la luz venza la oscuridad. para que la esperanza triunfe sobre el horror. Para que la vida tenga siempre la última palabra. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del alma humana. Esperamos que esta inmersión en el caso de Jeffrey Dahmer les haya hecho reflexionar. Y les haya dejado con una sensación renovada de la importancia de la empatía, la compasión y la lucha contra la injusticia. Hasta la próxima.